Bien, nosotros estamos acá con el embajador Eduardo Ponce y con Carlos Caro, abogado penalista, para analizar este asunto de la partida de Nadine Heredia a la FAO en Ginebra y la posibilidad de que le dicten sentencia de, no sentencia, sino detención preventiva. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, ahora estamos esperando justamente la decisión, en cualquier momento se va a dar. Pero, ¿qué le ha parecido el alegato, digamos, del fiscal, doctor Caro? Fíjese, el fiscal, desde mi punto de vista, está alegando aquí una medida que es en efecto desproporcionada, porque hay que tener en cuenta de que la señora Heredia, al día de hoy, a la fecha actual, no ha infringido la regla de conducta. Ella tenía que informar de su viaje, cosa que ha realizado. El cambio de domicilio lo está pidiendo para efectos de que el juez lo autorice, para eso es la audiencia que se ha realizado el día de hoy. Y por otro lado también está solicitando poder firmar cada 30 días en Suiza, cosa que el juez tiene que decidir. Hay que recordar de que ella ya firmó por los meses correspondientes incluso a noviembre, de manera que la próxima firma tendría que hacerla en diciembre. Digamos, ¿con qué argumento se justificaría cambiar la condición de Nadine Heredia a detención, ¿cómo le llaman? Preventiva, ¿no? Preventiva, claro. Es decir, ¿qué requisitos se necesita para que se dé un cambio de condiciones? Bueno, el requisito central que está planteando el fiscal aquí es de que habría un peligro de fuga. Es decir, de que Nadine Heredia, al momento en el cual abandonó el país, no pidió permiso al juez, porque el fiscal interpreta que esto de informar debe de entenderse literalmente como pedir permiso, cosa que desde mi punto de vista es un error, porque la resolución judicial dictada en el mes de junio era bastante clara. Bastaba con informar, no es lo mismo eso que el impedimento de salida. Y ella tenía un impedimento de salida que había, digamos, vencido. Entonces no pueden haber dos reglas de conducta que le impidan salir pidiendo permiso. Entonces el fiscal lo que sustenta aquí es de que la detención preventiva se basa, ¿no?, en el hecho de que ella puede no regresar más al país, de que ha infringido la comparecencia con restricciones y que en adición a ello el proceso penal podría verse frustrado si es que ella no es traída para efecto del juzgamiento en su momento. Entonces, eso a juicio del fiscal ya implica, digamos, una medida más grave como debe de ser una prisión preventiva, ¿no? Con el detalle de que además la ley es bastante clara en el sentido de que cuando alguien está con comparecencia, con restricciones e incumple la regla de conducta, y eso proviene desde la regulación del año 91, el juez primero tiene que hacerle un llamado de atención. El juez no puede inmediatamente imponer la detención. Claro. Tiene que decirle al imputado, oye, cumpla las reglas antes de... Aquí no habría ningún incumplimiento de reglas. Formalmente ninguno, desde mi punto de vista. Podría incurrir en incumplimiento si es que el juez, por ejemplo, le ordena que regrese en 48 horas y ella no regresa. Eso podría hacer el juez el día de hoy. En vez de dictar una detención, hacer más gravosa la comparecencia con restricciones, imponerle un impedimento de salida y ordenar de que se presente en las 72 horas, por poner un ejemplo, bajo apercibimiento de revocarle la comparecencia por detención. Eso podría ser el juez. Ahora, ¿el proceso se puede hacer con ella en ausencia? Digamos, ¿es factible llevar adelante el proceso, el juicio con ella fuera del país? Sí, fíjese, el Código Procesal Penal y una resolución administrativa de la Corte Suprema y una sentencia del TC lo permiten. Lo que hay que acreditar es que la persona ha conocido de los cargos, que la persona ha tenido la posibilidad de defenderse durante el proceso, de manera que el concepto de ausencia no es ausencia física, sino ausencia implica desconocimiento de la investigación. En la medida de que ella está imputada, tiene una defensa y se ha podido defender, la sentencia se puede emitir aunque no esté presente. Entonces, el detalle es de que su no presencia evidentemente sí puede, en cierto modo, al momento de un juicio, limitar un poco la actividad probatoria, porque el fiscal tendría que interrogarla. Así que esto va a juicio, ¿no? Y el no interrogatorio podría significar, digamos, una deficiencia desde el punto de vista de la actividad probatoria para la fiscalía, no para Nadine Heredia, evidentemente. Entonces, estos puntos tienen que tenerse en consideración al momento en el cual el juez tiene que resolver ahora. Ahora, en el caso de que ella fuera convocada y se resistiera o fuese condenada y no quisiera venir, es decir, que hubiese fuga realmente, eso lo vimos ayer, es decir, la extradición se haría de todos modos, es decir, no hay posibilidad de evadir digamos, un requerimiento de ese tipo. Claro, desde mi punto de vista, ahí lo que se daría es una orden de captura internacional y eventualmente un proceso de extradición. A ver, parece que el juez ya se va a pronunciar, vamos a escuchar.
Fundamento jurídico número 7. En cuanto al requerimiento de revocatoria de comparecencia por prisión preventiva planteado por el fiscal respecto a la investigada Nadine Heredia Alarcón. Respecto a este requerimiento de revocatoria del mandato de revocar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva, este despacho la va a denegar, por la sencilla razón de que, en principio, no habría violado, en principio, norma de conducta alguna, dado que ha pagado la caución y también ha firmado en el mes de noviembre. Y conforme a la regla de conducta que le impuso este despacho a pedido del fiscal, ante la salida del extranjero, ha comunicado de que está saliendo al extranjero. En segundo lugar, no obstante lo anterior, tal como ya se adelantó en el fundamento jurídico anterior, no obstante ello, se reitera de que se le recuerda de que esta investigada está con comparecencia con restricciones y de que debe mantener arraigo en el Perú, es decir, domicilio en el Perú y también cualquier trabajo en el Perú, no en el extranjero. Es cierto que tiene derecho al trabajo, pero por encima de ese interés está el interés del proceso de que ella responda ante lo que la justicia la requiera, en cualquier momento que pueda exigírselo la justicia. Y en esa medida, reitero, y aquí va como requerimiento, como ha salido para desempeñar un puesto en el extranjero, se le requiere de que retorne en 10 días al Perú. Caso contrario, el fiscal podrá pedir una medida más gravosa en caso de incumplimiento de este requerimiento que le está haciendo expresamente este despacho, a fin de que sea una medida no tan gravosa, proporcional y adecuada al caso. 10 días para que retorne al Perú. Días naturales. Tiempo más que suficiente como para que se desvincule del organismo internacional al cual se ha adscrito y retorna al Perú. Caso contrario, este despacho va a dictar, previo requerimiento fiscal, una medida más gravosa. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundado el pedido de la defensa técnica de la investigada Nadine Heredia Alarcón, de firma cada 30 días ante el consulado de Ginebra en Suiza, y por ende de trabajar en el extranjero, porque en el fondo lo que pretende eso es trabajar en Suiza. Y en consecuencia se le requiere que retorne al Perú en el plazo de 10 días. Se le requiere expresamente a la investigada Nadine Heredia Alarcón que retorne en el plazo de 10 días naturales computados a partir del día de hoy. Caso contrario, se le revocará la medida previo requerimiento del Ministerio Público por una medida más gravosa como prisión preventiva. Segundo, declarar infundado el pedido de revocatoria del mandato de comparecencia con restricciones por prisión preventiva planteado por el representante del Ministerio Público respecto a la investigada Nadine Heredia Alarcón. Muy bien, esta es la decisión que ha dictado este despacho y se notifica a estrados. Ministerio Público. Señor juez, el Ministerio Público apela en el extremo de que se declara infundado nuestro pedido de revocatoria del mandato de comparecencia
con restricciones por el mandato de prisión preventiva. ¿Defensa técnica? La defensa apela el extremo en el que se ha denegado infundado nuestro pedido de firma mensual en el extranjero y el extremo en el que se le efectúa el requerimiento para que regrese dentro de los 10 días. Bueno, se resolvió el tema, entonces, ¿cuál es su apreciación, doctor? Fíjense, acá lo que hemos visto es una situación en verdad estratégica de parte de la Fiscalía, porque tal vez el fiscal, sabiendo que no iba a ganar la prisión preventiva, ha balanceado la mesa porque por un lado tenía el pedido de la defensa de Nadine de poder firmar y vivir en el extranjero, y con un pedido de prisión preventiva lo que ha logrado es lograr un resultado más gravoso para la señora Heredia, porque ella va a tener que regresar en 10 días a vivir al país. De lo contrario, se le puede revocar la medida por una medida de detención. No se le está aceptando la posibilidad de que ella deje el domicilio en Perú, se le reconoce el derecho a trabajar dentro del Perú, tiene que retornar. Y esta resolución, por más de que sea apelada por las partes, es ejecutable ya de inmediato, porque estamos hablando de una medida cautelar. De modo que si no vemos a la señora Heredia de regreso en los próximos 10 días, lo más probable es que el fiscal solicite nuevamente la prisión preventiva. Claro. Hay una audiencia inmediata y eso ya se convierta, digamos, en un resultado más gravoso para ella, porque se le puede imponer ya de inmediato la prisión preventiva, porque el juez además está haciendo ya el requerimiento. Es decir, ya el juez ha señalado de que no acepta el cambio de domicilio, no acepta la firma fuera del país, tiene que retornar en 10 días, de manera que el resultado sería ya prácticamente inmediato y matemático, una orden de detención nacional e internacional. Y si ella decidiera no retornar, ¿qué puede pasar? Digamos, ahí sí se puede detonar un pedido de extradición, ¿o no se puede? Claro, si ella no retorna, van a salir los oficios de captura nacional e internacional a la Interpol, claro. Y ella podría ser ubicada y eventualmente capturada para efectos de su extradición, ¿no? Con lo cual, una vez que es capturada, ella puede decidir si es que, digamos, retorna voluntariamente al Perú o se tiene que iniciar un proceso de extradición como el que tuvo Belaúnde del Ocio, ¿no? En el caso de Suiza, como sabemos, no hay específicamente un tratado para estos fines, pero el principio de reciprocidad siempre ha regido a lo largo de los años con este Estado. Bueno, le han quitado la posibilidad de trabajar en la Fuera FAO, del ¿no? país. Fuera del país, claro. Claro. Eh, En eso forma para permanente. para ella, sin duda, ese es el golpe más fuerte, ¿no? Porque ya la prisión preventiva parecía un exceso. Pero, claro, la otra posibilidad por la que hubiera podido optar el juez es por que viniera cada 30 días a firmar acá, ¿no? Ahora, no sé, desde el punto de vista procesal, ¿realmente es necesario que ella esté acá permanentemente para responder a los requerimientos del proceso? Desde el punto de vista legal, no, en la medida que ella ya declaró, ¿no? Ella ya declaró hasta en 2 ocasiones. Yo pienso que la ponderación que ha realizado el juez tiene que ver más bien con el aseguramiento de su presencia en el Perú, ¿no? Porque seguramente en la mente del juez está la idea de que si efectivamente, muy bien, la señora trabajara afuera y se le permitiera trabajar afuera, con estos comunicados que han sido muy bien reseñados por el embajador, donde la ONU, el secretario, ¿no?, nos plantea una fórmula o una interpretación bastante amplia, ¿no?, un paraguas, digamos, protector de la inmunidad. De repente el juez está pensando, y el fiscal también, en una situación en la cual, si ella se va a vivir fuera del Perú, va a ser más difícil de que retorne, porque en algún momento esta inmunidad podría ser interpretada de manera amplia y se complicaría, digamos, su retorno para efectos de un eventual juzgamiento.